Hello, everyone, and welcome to Hola a our todos, bienvenidos a HIV 2020 en línea, en la reunión de activistas de tratamiento. Mi nombre es James, soy oficial de Stop AIDS y estoy aquí para esta sesión. Antes de iniciar la sesión, quisiera darles unas actualizaciones de cómo vamos a dirigir esta sesión el día de hoy. Esta sesión se transmitirá en múltiples idiomas, así que les pedimos que elijan el canal de audio para el idioma de su elección, seleccionando el botón de interpretación y posteriormente el idioma. Asegúrense de darle clic en silenciar audio original para escuchar solamente al intérprete. great. So, as all HIV 20 events so far, Como todos los eventos de HIV 2020, tratamos de mantener un espacio seguro y neutral para compartir conocimientos, experiencias, habilidades y opiniones de una manera mutuamente respetuosa, por lo cual operamos con una política de tolerancia cero para cualquier tipo de intimidación, acoso, uso abusivo del lenguaje y expresión agresiva de opiniones o cualquier otro tipo de comportamiento indeseable. Durante esta sesión se va a transmitir en vivo a través de Facebook Live y también se compartirá en las redes sociales, en las plataformas de redes sociales de HIV 2020, por lo que les pedimos que estén al tanto de esto, no divulguen su información personal, nombre, edad, país, si no se sienten cómodos en compartirlos, ya sea debido a que se transmitirá en vivo en Facebook. Q&A function. También utilizaremos el recuadro de preguntas y respuestas para cualquiera de los ponentes. Utilicen ese recuadro en la parte inferior de la pantalla y los moderadores responderán sus preguntas. Esto es todo en términos de la parte técnica. Iniciemos la sesión y me da muchísimo gusto formar parte de la organización de esta reunión de activistas alrededor del mundo, de Ucrania, AIDS en Francia, GNP+, ITPC, Ciudadanía Pública, Stop AIDS y la campaña de Treatment Action en África. Esta reunión es un continuo para resaltar qué es lo que el activismo está logrando a nivel mundial y ver también acerca de la historia de la movilización de las comunidades en conjunto. En las próximas 2 horas aproximadamente tendremos esta oportunidad de ver los diferentes movimientos, aprender de unos de otros y llenarnos de energía también. Y es un momento muy importante, sobre todo de cómo nos encontramos ante la respuesta al VIH, además de los desafíos que esta pandemia del COVID nos está enfrentando. Hay que ver de dónde venimos, qué tenemos en términos del acceso al tratamiento de VIH, y creo que al final del año pasado, 25 millones de personas estaban teniendo acceso a la terapia antirretroviral. Eso significa que más de 12.6 millones de personas todavía no tienen acceso. Y como sabemos, como activistas de tratamiento, el acceso es clave para apoyar estos esfuerzos mundiales para el 2030. Y a pesar de algunos avances increíbles, gracias a los diferentes activistas, investigadores, gobiernos y participantes, desafortunadamente, eso sigue habiendo barreras multifacéticas que permanecen y que evitan que la gente que haya tratamiento para todos. Por ejemplo, High White Medicine ha sido un problema mundial afectando tanto a las personas que viven con VIH como a las que no. Los nuevos antirretrovirales en países de ingreso medio es caro para tratamientos de coinfección como tuberculosis, cáncer y otras enfermedades. Y al mismo tiempo, todavía no estamos produciendo las medicinas que las personas que viven y sin VIH todavía necesitan. Así que se hace investigación para tratamientos para niños y tuberculosis. Como ya hemos visto, contribuyen también a 100 millones de personas que están empujados hacia la pobreza. Y aún así, la epidemia de COVID-19 también nos hace enfrentarnos a diferentes desafíos para los diferentes objetivos. Y desafortunadamente estamos viendo los mismos desafíos que enfrentábamos con la respuesta al VIH ante COVID-19. Así que en este ambiente
y es una de las grandes razones por las que nos reunimos. Hemos visto el gran activismo, la energía que se ha entregado alrededor del mundo para la respuesta al VIH, ya sea llamen, que se llame la atención de estos impactos. Estamos nuevamente luchando y generando un impacto. Hay un gran reconocimiento de que no se está dando todo a todos los pacientes. Entonces, ¿esto qué significa? ¿Qué se tiene que hacer? Tenemos que poner esa luz, resaltar esos éxitos. Y también estamos buscando una mayor conexión entre los activistas alrededor del mundo. Así que brevemente le voy a pasar la palabra al representante de GNP Plus, que nos va a guiar sobre las diferentes presentaciones de los activistas alrededor del mundo para poder comentar y escuchar de estos activistas líderes de todos los rincones del mundo. Y posteriormente, la siguiente media hora de la sesión, veremos acerca de la pandemia, cuáles son los nuevos desafíos, cómo estamos respondiendo y qué aprendizajes podemos obtener para la respuesta a COVID también. Como mencioné al inicio, queremos que esta sesión sea tan interactiva como sea posible, así que les pedimos que compartan todas sus ideas, preguntas, experiencias en el recuadro de preguntas y respuestas en Zoom, y uno de los moderadores también les estará respondiendo y mandará las preguntas a los panelistas. Después de las presentaciones tendremos las sesiones de preguntas y respuestas. Así que con eso me da mucho gusto pasarle el micrófono a Wim de GNP Plus. Muchísimas gracias, James. Es un placer estar aquí con ustedes en esta sesión tan importante, y sin más previo anuncio, quisiéramos hablar acerca de las primeras regiones, donde tendremos 7 actualizaciones de las regiones alrededor del mundo. Así que con esto damos el arranque. Tendremos a Sibongile en Sudáfrica, quien nos dará las generalidades acerca de del tratamiento y el acceso en Sudáfrica. Sibongile, te paso el micrófono. Muchísimas gracias, gracias a mis colegas. Muchísimas gracias por tenerme esta tarde. No me tardaré mucho, pero estaré hablando principalmente acerca del acceso al tratamiento en el sur de Sudáfrica. Creo que muchos de ustedes saben que nuestros desafíos como personas que vivimos con VIH en el sur de Sudáfrica, donde hemos estado tratando o hemos estado peleando, durante este activismo ya por mucho tiempo, y sí, ahora estamos cambiando el régimen. Y ahora estamos hablando acerca de PLD, Toludacrivé, y desde la gente recordará que hemos estado luchando ya por mucho tiempo que necesitamos acceso a TLD. Como una activista en Sudáfrica, hemos sido parte de las preparaciones para TLD, para que se pueda introducir al sur de Sudáfrica, y hemos formado parte también de la preparación de la comunidad de TLD. Sin embargo, ha habido retrasos por varios años ya, en donde tenemos esa participación y ese involucramiento con el Departamento de Sudáfrica para decir por qué no se ha mostrado en Sudáfrica. Y finalmente ya se dio. Pero aún así sigue habiendo desafíos y retos, pues lo que está ocurriendo ahora es que la mayoría de las personas que cambiaron de TEE a TLD todavía no se les explica exactamente por qué se cambió ese régimen o por qué hubo ese cambio, y ni siquiera se les dice cómo tomar este medicamento. Y una de las situaciones que hemos estado experimentando y que sabemos es que dolutegravir es uno de sus efectos secundarios, es el insomnio. Así que la mayoría de las personas se han estado quejando de que no pueden dormir durante la noche porque siguen tomando dolutegravir de la manera en la que estaban tomando TEE. Y ese es uno de los retos. Otro efecto secundario es que la mayor parte de las personas están teniendo también fuertes dolores de cabeza. Y eso no se les explica totalmente a los pacientes. Cuando tengas este tipo de dolor de cabeza, no se les dice qué hacer. Así que como activistas tenemos que seguir involucrando a la comunidad, especialmente cuando esto ocurre, para poder, sobre todo en esta situación de confinamiento en Sudáfrica, donde la mayor parte de las personas se les pidió y se les dijo que no vayan a las instalaciones de salud porque pudieran contraerse de COVID-19. Así que no van a estas instalaciones y tenemos ese desafío, ese reto de que
están adheriendo al tratamiento debido a esto, por la situación principal también de la economía en Sudáfrica. Muchas personas están esperando en diferentes áreas. Cuando se hizo el anuncio del confinamiento, las personas fueron a sus áreas rurales y no estaban tomando el tratamiento. La mayoría de ellos estuvieron confinados en sus hogares en estas áreas rurales y fue difícil tener acceso al tratamiento. Y es por eso que ese también es uno de los problemas que nos dimos cuenta que sucedió debido al confinamiento, donde muchas de las personas fueron restringidas, en donde no tuvieron una preparación adecuada de cómo tener ese alcance y acceso a su tratamiento. Y el procedimiento que supuestamente debió de tener un seguimiento, no se le dio ese seguimiento para asegurarse de que su carga viral estaba suprimida tampoco, o que podían tener acceso al tratamiento. Eso es lo que ha estado ocurriendo en Sudáfrica la mayor parte del tiempo, pero también tenemos que seguir como activistas, tenemos que seguir educando a las comunidades y tenemos que seguir generando esta incidencia política para la preparación, para que la gente se involucre y se comprometa con su tratamiento, sobre todo para el VIH específico. Así que el día de hoy les hablo y les digo que tenemos ese desafío de desabasto también en el noroeste del país, en donde los pacientes llevan ya varios meses que no reciben su medicamento o ningún tipo de medicamento. Esos son los desafíos que estamos enfrentando, pero la lucha no ha terminado. Es importante seguir monitoreando las instalaciones para poder ver los diferentes proyectos que trabajan con las personas que viven con VIH, que forman parte de ello y que se siguen educando a las comunidades alrededor de ellas. Seguimos también involucrando a diferentes personas, aun cuando estamos teniendo dificultades para comprometernos con el tratamiento, específicamente debido al confinamiento, pues las regulaciones del confinamiento no nos permiten reunirnos, no nos permiten salir y la mayor parte de la preparación del tratamiento, de las medidas que hacíamos, no están respondiendo a nuestros problemas. Hemos escrito cartas, hemos escrito declaraciones y a veces ni siquiera nos responden de vuelta. Pero lo que sí tenemos o lo que hemos obtenido de esto es que muchas de nuestras sugerencias se implementaron sin siquiera involucrarnos en eso. Eso lo consideramos uno de los éxitos que hemos tenido, pues nuestra voz no se puede callar aun cuando estemos en este confinamiento. Y de esta manera seguiremos luchando para los antirretrovirales en nuestros países y otros medicamentos. Pero también quisiera hablar acerca de otras enfermedades que todavía estamos viendo, que vemos que están surgiendo para las personas que viven con VIH o para que se ven también afectadas con el cáncer, donde el medicamento del cáncer en África también representa un desafío. Las personas que viven ahora con VIH y que ahora también se están viendo infectados con cáncer, es un reto para ellos poder tener acceso. Y desafío es que Sudáfrica tiene recursos mínimos cuando se trata de lidiar con cáncer. De esa manera estamos perdiendo pacientes, específicamente a personas que viven con VIH debido al cáncer. Ese es el nuevo desafío al cual nos estamos enfrentando, el cual estamos viviendo ahora en Sudáfrica y esperemos que esto pronto pase o que podamos seguir batallando con esto. También hay otros desafíos, es el problema de las comunidades en Sudáfrica que no están teniendo acceso a antirretrovirales o a medicamentos accesibles, donde tienen que ir a recibir su tratamiento de VIH, necesitan contar con un documento específico y si no lo tienen, se les niega el medicamento. Así que seguimos como activistas luchando para que las personas que viven con VIH que no forman parte de Sudáfrica puedan tener acceso a su tratamiento y la mayoría de ellos son de Zimbabue, de Malawi, de países del sur de Sudáfrica. Así que ese es el reto que también estamos enfrentando. La mayor parte de nuestro tiempo, el gobierno, por ejemplo, también, esos son los desafíos que tenemos, que estamos enfrentando, pero uno a uno seguimos abarcando estos retos y esperamos que pronto podamos tener una victoria y que ganemos esta batalla con respecto al acceso a los medicamentos, sobre todo para las personas que viven con VIH.
Muchísimas gracias. Y tienes toda la razón. Nuestras voces no se pueden callar, aún inclusive durante el confinamiento. Tendremos tiempo posteriormente para las preguntas y los comentarios después de escuchar a las diferentes regiones, pero simplemente les recuerdo que pueden utilizar el recuadro, la función de preguntas y respuestas para cualquier pregunta o comentario para los panelistas. La siguiente región y el siguiente orador es de Sudamérica, será Pedro de Avía, quien hablará acerca del trabajo en esa región. Pedro, ¿tienes el micrófono? Hello, Finn. Hello, Hola, everyone. hola Wim, hola a todos. No puedo abrir mi video, no sé por qué, pero te escuchamos bien. Creo que Sibon Gil tiene que apagar su video. Bueno, así es. Hola a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias a los organizadores por este gran esfuerzo de unirnos a todos. Gracias, Vin, por moderar esta sesión. Así que, bueno, tratar de darles una actualización sobre qué es lo que está ocurriendo aquí en Sudamérica. No puedo hablar en nombre de toda la región, pero trataré de dar algunas ideas de lo que está ocurriendo, especialmente en Brasil. Hemos estado tratando de trabajar en el involucramiento con COVID-19 y creo que lo que dijo Sibon Gil es muy importante. No podemos permitir que nuestras voces se callen, inclusive durante esta pandemia. Así que lo que hemos tratado de hacer es incorporar el trabajo de COVID-19 con interacción para acceso a medicamentos, pero también seguir trabajando con VIH, TB y CB. Es por eso que hemos estado luchando con la oposición con diferentes medicamentos, medicamentos de TB y también nuestro trabajo para poder tener este trabajo continuo. Las patentes en Brasil han sido a favor de los corporativos y las cosas han cambiado aquí en los últimos 2 o 3 años, especialmente las directrices de examinación de las patentes para las farmacéuticas y hemos visto que muchas oposiciones de las patentes son pocas y también pudiera ser exitoso. Hubo cierto cambio en los eventos y las patentes se ofrecieron, fueron otorgadas. Así que tenemos que considerar esa oposición que es desafortunada y tenemos que seguir trabajando en ello. En términos de las reformas de la ley de patentes, hemos estado batallando en la Suprema Corte un artículo de la ley de patentes en Brasil, el artículo 40, que permite una extensión importante de la patente, que dice que si la patente se otorga 10 años después de la fecha, se puede extender por el término del retraso. Así que en Brasil podemos tener patentes que duren 25, 27 o hasta 30 años. Y este artículo fue desafiado en la Suprema Corte. Y también hemos estado esperando a formar parte en ese juicio virtual, por supuesto, pero queremos formar parte de ello. Tenemos una comisión para ver el impacto de esta evaluación sobre este artículo de esta ley de patentes. Y eso nos lleva a 1,000 millones, que sería aproximadamente 300 millones de dólares aproximadamente, lo cual es muchísimo. En términos de la región, REDLAM, que es la Red Latinoamericana de Acceso a Medicinas, por la Fundación Grupo Efecto Positivo, y Pharma,
un grupo efecto positivo en Argentina, en Colombia y Acción Internacional de Salud en Perú y una más en Brasil. Creemos que este es el momento de decir fuertemente que no podemos permitir que haya más patentes en las tecnologías de salud y estamos planeando emitir una declaración prontamente pidiendo no más patentes en las medicinas. E invitamos a todos a que se unan en esta lucha, pues creemos que tenemos gran evidencia para solicitar esta demanda. Creemos que la epidemia ha elevado el problema de salud, y que tenemos evidencia y tenemos pruebas que apoya que las patentes farmacéuticas son la causa o son la razón de muchas muertes y de mucho sufrimiento. Y no podemos tener más patentes sobre las tecnologías de salud. Así que emitiremos esta declaración muy pronto, estará disponible para su firma. Y hablar un poco más de esta declaración en la página de Redlam. Parece que hay alguna pregunta, ¿la respondo ahorita o después? Si la ves ahorita, es que si se venden antirretrovirales en Brasil o que si son sin costo alguno. Sí, no tienen costo. Todavía tenemos este programa de acceso universal en Brasil. En Brasil contamos con el programa, con un sistema de salud de acceso universal, el cual incluye todos los niveles de atención, desde vacunas, pruebas de sangre, trasplante de órganos y otro tipo de cirugías. Es un sistema muy complejo, sin dificultades, pero creo que ha evitado muchos fallecimientos relacionados con COVID en Brasil. Así que el tratamiento para VIH es 100% libre de costo. La gente tiene acceso universal a ello, a pesar de todos los ataques por parte del presidente de Brasil, señor Bolsonaro, quien ha negado la gravedad de la situación con COVID y que ha dicho que las personas con VIH eran una carga en Brasil. Y las personas con VIH han estado presentes en esta batalla para la democratización en Brasil, para la garantía de derechos y la Constitución de 1998, que tiene el derecho de salud para todos y como una responsabilidad del Estado. Así que creo que con esto pudiera terminar mi presentación. Estoy abierto a discusión o también a que podamos hablar acerca de las licencias obligatorias en vista del COVID-19. Muchas gracias, Vin. Gracias a todos. Muchas gracias, Pedro. Nuestro siguiente orador también es de Américas, es de Norteamérica. Contaremos con la presencia de James de PrEP y él hablará acerca del acceso a PrEP. James, tienes la palabra. You have to unmute, James. Tienes que abrir tu micrófono, James. Sí, solo quiero asegurar que pueden ver la presentación. Bueno, quisiera darles una actualización no solamente sobre el acceso a PrEP, sino también en dónde nos encontramos con respecto a la prevención de VIH en Estados Unidos. No hablamos a veces de qué tan terrible lo hace Estados Unidos en ambos sentidos, tanto el continuo de prevención, ya sea que eso sea acceso a la prevención de VIH como servicios de PrEP o el acceso a tratamiento para las personas que viven con VIH. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Así que hay cerca de 1.2 millones de personas en Estados Unidos que viven con VIH. Cerca del
14% de ellos no han recibido un diagnóstico y 1 de cada 5 personas son recientemente diagnosticados con VIH y solamente la mitad de toda la población de personas que viven con VIH, de hecho, tienen una carga viral suprimida. Así que realmente tenemos una gran carga donde se aumente el acceso al tratamiento de VIH, no solamente PrEP, sino que básicamente necesitamos duplicar el número de personas que están teniendo acceso a la terapia de VIH en estos momentos. Y como pueden ver en el siguiente par de diapositivas, esto pudiera ser un gran reto debido a los problemas que tenemos con el precio farmacéutico en Estados Unidos para los medicamentos de VIH, tanto para el tratamiento como para la prevención. Así que, como ya les dije, solo el 14% están diagnosticados, solo el 65% están recibiendo cuidados y solo el 54% cuentan con una carga viral suprimida. Y hay una gran disparidad racial, estoy seguro que todos están al tanto de ello, de cómo las diferentes razas y las diferentes etnicidades aquí en Estados Unidos no pueden tener acceso al tratamiento de VIH. Así que obviamente las personas blancas tienen más del 70 y tantos % de personas diagnosticadas con VIH que pueden tener acceso de manera efectiva a la terapia antirretroviral, pero aún así somos menos del 60% de personas de color que tienen acceso y que se ven afectados, que no reciben tratamiento o terapia. Una de las situaciones que vemos de manera continua aquí en Estados Unidos es que a pesar de que tuvimos esta gran revolución acerca de las tecnologías de prevención en VIH, hacer que si se tiene una carga suprimida, por supuesto, no puedes transmitirlo, ¿no? Donde básicamente es igual a 0 y tenemos este PrEP aprobado, donde todos estos fondos y recursos aprobados en Estados Unidos fueron aprobados desde el 2012. Y también hemos descubierto que tienes que empezar con la terapia antirretroviral en cuanto eres diagnosticado con VIH. A pesar de estos grandes saltos en la tecnología de la prevención, aún así no hemos visto ningún avance en la población. Esos avances científicos que nos han generado miles de millones de dólares de fondos internacionales no se han traducido en ningún avance ya en las bases aquí en Estados Unidos, o ha sido muy poco. Y a cambio de eso hemos visto aumentos en las disparidades raciales que hemos visto en Estados Unidos. PrEP is similarly bad. PrEP es casi igual, menos del 20% de las personas en Estados Unidos que necesitan PrEP o que están en ella, y hay una gran disparidad en el uso de PrEP aquí en Estados Unidos. Si básicamente no cambiamos esto, entonces PrEP, en lugar de mitigar estas disparidades raciales y étnicas que vemos en torno al VIH, de hecho, dramáticamente las va a exacerbar esas disparidades. Tenemos muchas personas blancas que reciben acceso y otras que no. Y eso, desafortunadamente, por ejemplo, con mujeres, donde más mujeres que hombres, más mujeres cis y transgender que le están recibiendo más que la necesitan. Entonces, realmente estamos teniendo aquí una batalla en Estados Unidos para poder traducir eso a nivel masivo y a nivel mundial. De hecho, desde la ciencia de la prevención de VIH y en torno a la ciencia del tratamiento. Y algo de lo que no se habla lo suficiente aquí en Estados Unidos, y si vamos a la siguiente diapositiva, es ¿por qué? Bueno, estamos gastando una gran cantidad de dinero, los estadounidenses, solamente en los programas nacionales. Si vemos lo que se gastó el año pasado, solamente el gobierno federal, realmente el sistema de salud en Estados Unidos, tenemos estos socios comerciales y también socios federales, y tan solo en el tratamiento de Estados Unidos y cuidados es de $21,000 millones para básicamente cubrir el 50% de las personas que necesitan tratamiento de VIH, específico para tratamiento de VIH. Y eso no incluye ningún tipo de dólar para PrEP o ningún recurso que se invierte por
socios comerciales o privados para cuidados a la salud de VIH o cualquier otro de los servicios de apoyo que necesitamos para que las personas reciban tratamiento de VIH. Y el gran problema es que cuánto cuesta la terapia de VIH en Estados Unidos. Si vemos qué es lo que el gobierno y qué es lo que realmente se recomienda para el tratamiento de VIH, si vemos el costo que tenemos que pagar para estos medicamentos en Estados Unidos, no hay un tratamiento, no hay ningún régimen de VIH, ningún régimen de tratamiento que esté disponible que coste menos de $30,000 al año. Si vemos, obviamente, el costo genérico a nivel internacional, que tal vez todos estén más familiarizados con ello, ¿no? Donde no se tienen estas exclusividades, la cantidad de dinero sería miles de veces menos o cientos de miles de veces. Así que cada dólar que estamos invirtiendo, que estamos gastando en estos precios exorbitantes, significa que hay menos dinero aquí en Estados Unidos para lidiar con las otras barreras que estamos enfrentando para evitar que las personas tengan tratamiento. Así que estamos gastando una cantidad masiva de recursos. Si vemos qué es lo que está ocurriendo solamente en las fases de PrEP, estamos gastando más $2,000 millones en PrEP para obtener menos del 20% de personas que necesitan PrEP. Eso es menos del presupuesto de prevención que Estados Unidos tiene. Así que creo que quiero terminar y hablar un poco sobre qué estamos haciendo como activistas, qué estamos haciendo para mitigar estas disparidades. Como algunos de ustedes sepan, el gobierno federal de Estados Unidos inventó PrEP y todos los estudios que se han hecho y los descubrimientos de los medicamentos ha dejado a la sociedad civil, donde se tienen estos modelos que funciona PrEP y donde se hacen los ensayos que todos los PrEPs fueron patrocinados por fondos de Estados Unidos. Así que tenemos estas patentes y el gobierno de Estados Unidos está asegurando esas patentes en contra de Gilead para reducir los costos y obtener de Gilead y podamos mitigar algunas de estas disparidades. Otra cosa que seguimos trabajando son estas licencias obligatorias para el tratamiento, para los medicamentos del tratamiento de VIH. Y el problema es que no vamos a lidiar con ninguna de estas barreras que tenemos para evitar, para poder prevenir que tengan acceso, a menos de que este dinero se quite de las grandes farmacéuticas y realmente se lleve a las comunidades que lo necesiten. Y con eso termino mi presentación. Gracias. Thank you, James. Thank you very much. Muchas gracias, James. Nuestro siguiente orador hablará acerca de la situación en Europa del Este, principalmente sobre la transparencia, y contaremos con Inés. Inés, te doy la palabra. Muchas gracias a los organizadores. Me da mucho gusto formar parte de este panel. Soy Inés Alaoui, soy oficial de los precios de medicamentos y voy a hablar acerca de las medidas de transparencia en Francia. Pudiera estar utilizando abreviaturas WHA es para la Asamblea de Salud. Y voy a usar nosotros como la alianza de organizaciones que aplica estas estrategias de incidencia política, y no solamente es AIDS por nuestra cuenta, sino que también organizaciones como Doctors of the World o Double Health Advocates, Doctores Sin Fronteras, las universidades también para Médicos Sin Fronteras y diferentes organizaciones con respecto a temas de políticas e incidencia política. En 2019 se hizo una resolución en mayo en la Asamblea acerca de la transparencia sobre los precios. Inicialmente fue una iniciativa italiana y recibió una gran oposición por parte de diferentes países, por las industrias farmacéuticas, Dinamarca, Suiza y Francia. Al principio no cambiaron su punto de vista, como podrán notar, y uno de los puntos de oposición de esa resolución fue la transparencia en los costos.
de antirretrovirales. Y un punto interesante aquí sobre la estrategia de incidencia política es que en ese entonces los tomadores de decisiones estaban en Ginebra y muchos otros estábamos en Francia, así que tuvimos que trabajar de manera remota, lo cual es trivial ahora en este mundo post-COVID, pero los embajadores franceses estaban muy impactados acerca de esta comunicación, sobre todo a través de Twitter. Así que combinamos esta comunicación digital, hicimos varias preguntas parlamentarias con el gobierno y tuvimos varias alianzas internacionales y obtuvimos el favor de Francia sobre esta resolución de 2019 en mayo y fue adoptada. El siguiente paso para nosotros era construir la movilización y asegurar estas medidas nacionales y legales en torno a la transparencia y nos dio la oportunidad de tener estas discusiones sobre las discusiones financieras cada año entre octubre y diciembre en Francia. El Parlamento discute las leyes que establecen la seguridad social, el presupuesto y los gastos para el siguiente año y durante estas discusiones públicamente cuestionamos al gobierno y nuestros activistas realmente estaban muy activos en Twitter. Tuvimos discusiones con los representantes, con los diputados y pudimos introducir una reforma de de la sociedad civil en esta ley. Esta reforma ofrecía que cuando estábamos exigiendo ese monitoreo, que las farmacéuticas tenían que declarar la cantidad de subsidios que han recibido durante el desarrollo del producto y fue defendido en ese entonces por el reporter y se adoptó con una gran mayoría. Era tal vez solamente un porcentaje en desacuerdo. Desafortunadamente se introdujo en la segunda lectura de esta ley de financiamiento y 2 semanas después el Consejo Constitucional la censuró. Así que después de que el texto ya fue votado, perdimos esta reforma. Y desde entonces el contenido ha evolucionado. El representante que mandó esta reforma, esta ley de la reforma, ha estado reuniéndose con el ministro de Salud y ante esta crisis de salud con COVID-19 ha dado cierta luz sobre el sistema, sobre las diferentes disfunciones del sistema de salud. Así que ahora creemos que este año la ley de financiamiento de seguridad social tendrá un seguimiento en el país. Así que a partir de ahora y simbólicamente para esta medida de transparencia, estamos haciendo esa incidencia política para la readopción de esta reforma de las discusiones de la ley para las siguientes semanas en la siguiente ronda este año. Aquí en Francia tenemos un plan de recuperación, hay discusiones sobre diferentes asignaciones y como ustedes pudieran saber, hay mucha inversión pública, muchos anuncios sobre inversiones públicas en antirretrovirales. Y cuando estábamos discutiendo acerca de esta resolución de la WHA y cuando estábamos haciendo esa incidencia para la adopción de las medidas de transparencia aquí, pudimos rastrear otros problemas como la representación de los pacientes en la negociación de los precios o en la transparencia de los precios en general, pero este año es un poco más complicado para nosotros. Así que planeamos sostener esa reunión con el ministro de Salud que se haga responsable de estas declaraciones y que haga este trabajo de transparencia. En nuestras discusiones también con el ministro y con los parlamentarios, con los consejeros del Parlamento, nos enfrentamos con cierta oposición en 2 dimensiones principales. Y la primera es que la implementación de esta medida no era posible. No hablaban acerca de la posibilidad de esta implementación. Y la segunda dimensión era la ausencia de lo no equivalente en Europa del Este. Afortunadamente, en julio, Italia liberó una resolución basada en la resolución de WHA en transparencia y precios. Y este decreto nacional de Italia dice que cuando las empresas solicitan IFAR
las agencias que establece los precios, la agencia italiana, deben de proporcionar también una cuantificación de cualquier tipo de contribución pública e incentivo y los programas de investigación y desarrollo con respecto al medicamento. Así que este decreto en Italia fue un gran apalancamiento para nosotros, y creo que nuestra fortaleza como activistas para la transparencia en contexto nacional es construir esa corporación activista a nivel regional. Y terminaré con esta nota, pues creo que James tal vez pudiera agregar algo más con respecto a la situación en Reino Unido. Muchas gracias, Inés. Así que la transparencia también ha sido un gran enfoque para tener acceso a los medicamentos en Reino Unido, pero desafortunadamente han tenido pocos avances con respecto al gobierno el año pasado en esta reunión de salud. Si recuerdan, el Reino Unido impulsó varias reformas para tener una resolución que se aprobara, y el último día de esa reunión, el Reino Unido entonces decidió no asociarse a esa resolución, aun cuando se tenían estas reformas. Así que seguimos batallando en Reino Unido. Hay una gran movilización de incidencia política con las farmacéuticas, de influencia y de exposición con los gobiernos, así como romper con esa influencia con el gobierno. Movilizar desde Reino Unido es a veces un poco difícil ante este consejo. Realizamos una gran campaña con los parlamentarios y con los medios de comunicación y el público, exigiendo esa gran cantidad para la acción en Ginebra. Así que esperemos que eso tenga cierto avance para el Reino Unido, apoyando la resolución de la cobertura universal que se aprobó el año pasado, y que incluye una ronda de transparencia, y que estamos teniendo una mejor relación con el gobierno. Nuestro enfoque ahora es ver cómo incluir la transparencia dentro de este compromiso para apoyar el desarrollo actual y las tecnologías de prevención, sobre todo con la situación de que el gobierno del Reino Unido está impulsando estos fondos, pero ese compromiso a la transparencia o fondos en la investigación. Thank you, James. Muchas gracias, James. Gracias, Inés. Gracias por esa participación. Tenemos a 3 personas de Europa del Este que estarán hablando acerca del acceso en esa región. Iniciaremos con Sergei Golovin y después con Sasha. Y finalmente terminaremos con Sonia de Ucrania. Así que, Sergei, tienes la palabra. Muchas gracias, Win. Hola a todos. Mi presentación se va a enfocar en dolutegravir en Europa del Este, y elegí este tema como una de las actividades importantes de acceso, porque dolutegravir es importante de cómo cambia el tratamiento de primera línea para VIH, cómo se ve. Y creo que esta es una gran ilustración de cuáles son esas barreras que restringen el acceso y qué podemos hacer al respecto, y cuáles son los problemas que podemos enfrentar de esta manera. Y esta es una diapositiva importante porque habla acerca del acceso de muchos activistas que han estado batallando en torno al acceso. Hay muchísimas organizaciones que tenemos que agradecer, y la mayoría están mencionadas en esta diapositiva. Así que cuando hablamos de dolutegravir, en la última conferencia de la Sociedad de SIDA, aplicaba a 3 países para poder tener acceso a genéricos, y muchos de ellos vienen de la Comunión Europea y de Europa del Este. Así que, ¿por qué esta licencia obligatoria? Bueno, esta diapositiva pudiera darles una luz, además de todos los esfuerzos de tratar de persuadir y de
generar este acceso genérico, de los 4 países mencionados todavía no están en y tienen acceso solamente al medicamento regional. ¿Qué significa esto para los precios? Entonces, es así como se ve la situación para 2018 y creo que no necesitamos comentar nada más al respecto. Esta es la imagen del 2019 y como pudieran ver aquí, los precios, la reducción en los precios, pero la diferencia sigue siendo abrumadora. ¿Por qué el precio se ha reducido en los genéricos? Bueno, hay varias explicaciones y van desde diferentes medidas de que estar preparándose y de hecho a esas campañas de licencia obligatoria en Kazajstán por el ministro de Salud. Así que las diferencias en el precio afecta la situación de cómo tener acceso en las diferentes regiones. Esta diapositiva nos ilustra brevemente los países con accesos a múltiples fuentes están haciendo esa transición en el DTG en la primera línea, mientras que el acceso no pudiera darse. Así que el volumen, las negociaciones de precio-volumen, una respuesta breve es que todavía no. Mientras que ahora tenemos cerca del 10% del total de número de pacientes en Rusia y un número absoluto es que es bastante grande, pero no lo suficientemente grande. Así que para un mayor aumento, ¿cómo se ven las licencias voluntarias? Es numeroso y realmente la solicitud es numerosa, es abarcar a ese acceso genérico y se tienen estos esfuerzos de negociación con declaraciones públicas sin resultados, afortunadamente, después de 2 años. Así que, ¿qué hay acerca del licenciamiento obligatorio? Kazajstán está en ese proceso y que se ha acercado al ministro de Salud para poder conseguir este licenciamiento obligatorio. Y creo que realmente tenemos que alabar al gobierno en ese sentido, pero aún así hay varias medidas. La ley nacional hace que sea un reto donde solamente el tribunal puede definir este licenciamiento obligatorio, pero las negociaciones siguen en camino. Para aquellos que estén interesados, que quieran leer un poco, tenemos estas historias, estos enlaces de historias en inglés. Y como últimos comentarios, puedo decir que a pesar de la nueva evidencia que se puede usar seguramente de manera efectiva en los tratamientos de primera y segunda línea, sigue habiendo barreras de patente y los acuerdos de volumen-precio no se han dado. Seguimos en esta transición. La solución DTG se necesita urgentemente en algunos países para obtener ese licenciamiento. Así que ese licenciamiento obligatorio pudiera ser esa medida para asegurar el acceso de DTG con calidad asegurada. Y necesitamos considerarlo esto. Y una vez que se consiga, quisiéramos como sociedad civil urgir a esas medidas para los genéricos DTG de una manera, en un ambiente competitivo para estos países. Así que quisiera con esto darle pie a mis colegas en la región. Sasha, you have the floor. Muchísimas gracias, Sergey. Sasha, tienes la palabra. Gracias, yo seré muy breve. Yo solamente quiero dejar esta gran voz de Sergey y decir, yo estuve involucrada en la incidencia de DTG desde un inicio y de hecho fueron 3 años de negociaciones. Estábamos involucrados como activistas en esa gran negociación. Empezamos a trabajar con el gobierno cuando el gobierno estaba en esa etapa de no entender qué eran las patentes, o no entender la importancia o que las patentes existieran. Pusimos muchísimo esfuerzo y recursos y ahora 3 años después lo que vemos es que no hay acceso a tratamientos. Yo quiero compartir las lecciones aprendidas y mis conclusiones. Y mi conclusión es que este mecanismo
no funciona para países de medio ingreso en absoluto, así que no me malinterpreten. Si eso ha funcionado para países de bajo ingreso, funciona muy bien para Ucrania, pero en términos de nuestros vecinos, Bielorrusia, Kazajstán, donde no estamos recibiendo absolutamente nada. Y creo que tenemos que, bueno, también tenemos que comentarlo, tenemos que discutirlo. Es una pregunta que tenemos que discutir con respecto al tratamiento, acceso al tratamiento. Tenemos que redoblar nuestros esfuerzos, ver esos mecanismos como licenciamiento obligatorio. Tenemos que poner todos nuestros esfuerzos en las diferentes posibilidades. Y también quisiera yo resaltar que las personas que estén involucradas ahora en el acceso pediátrico, en estos esfuerzos, también he aprendido lecciones en la región, en Europa del Este y Asia Central. Desafortunadamente, los mecanismos y todo lo que tenemos hasta el momento no funciona para poder también traer acceso para los niños. Tenemos grandes opciones para el tratamiento infantil, el DTG de 10 miligramos o los genéricos que también entrarán al mercado al inicio de 2021, pero no veo o no creo que exista un mecanismo que sea suficiente, que no nos va a ayudar en Europa del Este y Asia Central y sobre todo en países de medio ingreso. Así que mi llamado a la acción es que todos los activistas y que todos veamos nuestras prioridades y que replanteemos, especialmente es desafortunado ahora cuando estamos viendo la cantidad de recursos que tenemos. Hace 3 años, cuando todavía estaba en esta región, se podía hacer ese análisis de cuántos fondos teníamos para esa incidencia y ese tratamiento. Teníamos 400,000 para toda la región, más de 10 países para todo, para monitoreo, para incidencia política y para todo. Inclusive era una situación diferente y ahora tenemos menos. Era posible en ese momento hacer esa incidencia para la oposición de patentes para que se incluyera en los fondos de la región, del Fondo Mundial, y ahora no es posible, ya no se está dando fondos para eso. Así que creo que tenemos que realmente tomárnoslo en serio y ser escépticos y ser estratégicos y tener esa conclusión entre nosotros como activistas, que este mecanismo no funciona y que tenemos que trabajar más y avanzar sobre esta estabilidad de los tratamientos y de las oportunidades con las cuales contamos. Así que muchas gracias. Thank you, Sasha. Zoya, you have Muchas gracias, Sasha. Zoya, tienes la palabra. Hola a todos, saludos desde Ucrania. El día de hoy quiero presentarles el mecanismo o las herramientas de incidencia que tenemos con nuestros socios de la región de ESA, Europa del Este y Asia Central, por sus siglas en inglés. Y aquí pueden ver una lista de nuestros socios que han dado, que a lo largo de mi presentación les comentaré sobre los resultados. También quisiera decir de este fondo del Global Fund. Bueno, la optimización del tratamiento, de los regímenes del tratamiento según las recomendaciones internacionales nos da esa eficiencia para nuestros países, mientras que el presupuesto del programa representa un reto para tener acceso al tratamiento para todos. Así que la idea principal es cambiar los regímenes, especialmente en los tratamientos de primera línea, que son accesibles y tener esta participación según la organización internacional. Por ejemplo, en Ucrania en el 2011 teníamos ese inicio de inmunización, tenemos esta estrategia y antes de ella, en el 2016, como pueden ver en la diapositiva, Ucrania solía usar solamente casi la mitad de todo el presupuesto estatal asignado para la procuración de antirretrovirales. Terminamos entonces en el 2020 con 1.5% y entre todas las opciones de tratamiento. Así que se daba ese procuramiento.
Y lo segundo es recordar que este tratamiento que se optimizó será la base para el futuro en el país. Así que para esto, nosotros y nuestros socios participamos en un grupo de trabajo con los funcionarios del gobierno para formar parte de estos modelos de procuración de medicamentos. Las regulaciones de un procuramiento especial son esenciales para crear esta competencia en el mercado y también estiman. Aquí en esta diapositiva menciono algunas de estas regulaciones de esta que afecta la efectividad y se tiene esta implementación. Pudieran ver entonces los diferentes mecanismos que se manejan en Ucrania en el 2016, después de un año, después de la implementación, Ucrania pudo tener un ahorro de la mitad de una asignación de 3 medicamentos y fue posible debido a esa competencia genérica y esta competencia. Gracias a esto fue posible debido a estas evaluaciones. Y también pueden ver qué es lo que ocurre cuando estas regulaciones no son aplicables en Ucrania, como lo vimos, como el precio para el mismo lote se aumenta 3 veces más. Para reducir el precio, hay que crear esa competencia genérica, hay que forzar esa competencia. Entonces, en nuestra región utilizó esas herramientas de incidencia política y eso nos llevó a negociaciones, una negociación directa con las oficinas genéricas para poder generar estas opciones de tratamiento genérico y eso elimina las barreras técnicas que las empresas genéricas participan en estas licitaciones. Y aquí quisiera mencionar un gran ejemplo de Kirguistán. Aquí nuestro socio hizo un monitoreo de la administración en ese país en términos de transparencia y como resultado pudieron ayudar a eliminar estas barreras que las compañías genéricas entraran al mercado. Y otro gran ejemplo relacionado con eso fue informar al ministro de Salud en Kazajstán y Bielorrusia acerca de las opciones de tratamiento genérico. Y aquí lo más importante es que esta diapositiva muestra que las oportunidades existen, que es más barato y que a diferencia del medicamento que está protegido de esta patente. Así que el gobierno sabe de esto y se puede utilizar. La evidencia demuestra que, de hecho, sí, pudiera ser la competencia, pero la clave aquí está posicionado en el mercado, no es tan estable. Aquí en esta diapositiva vemos los ejemplos, o más bien es el resultado de la negociación que tuvimos con los patentes con respecto a la reducción del precio de la marca, del medicamento de marca, y como resultado de estas negociaciones se originó el precio, lo que significa que recibimos el genérico en el mercado y entonces la competencia aumentó, así como el acceso de los pacientes que tuvieron tratamiento. Y aquí vemos el ejemplo del año. El precio se duplicó y este es el precio que se maneja en toda la región. Después de 5 años en el desarrollo de la incidencia política en estos países,
with the war against the evergreen patents, and I try to point out why. Quisiera resaltar aquí los puntos. Podemos ver 5 puntos que resaltan esta situación en la región. Y aquí quisiera resaltar el punto al número 4, que simplifica el proceso de obtener una licencia obligatoria. Aquí creemos que pudiera ser un gran precedente para nuestra región, considerando la situación que estamos viendo con Retrovil en Kazajstán, Bielorrusia y la región. Después de años de diferentes prácticas, vemos que todos estos mecanismos dan los mejores resultados solamente para las organizaciones con pacientes que las implementan de manera simultánea. Así que como resultado del uso de estos mecanismos, recibimos procuración de tratamiento y eso asegura entonces ese alcance universal, al menos para los pacientes que están en necesidad o los pacientes que están en tratamiento. Pero también vimos que la segunda oleada después de definir las necesidades del tratamiento, los pacientes también necesitan intervenir y necesitan hacer esa incidencia para abarcar los servicios sociales de VIH dentro de estos ambientes. Y de hecho, para nuestra región sería la única manera, este mecanismo obligatorio en el cual estás transicionando hacia esos fondos nacionales. Y es por eso que los gobiernos que den esos recursos estatales. Muchas gracias por su atención. Espero que esto sea útil también para sus países, pues aun cuando estamos hablando de la región en donde yo vivo, bueno, estoy abierta a preguntas. Gracias. Muchas gracias, Zoya. Sí, tendremos tiempo para preguntas después del último panelista. Un recordatorio para todos que si tienen preguntas, utilicen el recuadro de preguntas y respuestas directo en Zoom. Ahora escucharemos a alguien de la región del Asia-Pacífico de INP Plus. Shiva, te doy la palabra. ¿Necesitas abrir tu micrófono, Shiva? ¿Ya funciona? ¿Me pueden escuchar? Sí, te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Muy bien, gracias. La sesión trataré de ser breve. Voy a hablar principalmente acerca de las personas de los grupos de las personas que viven con VIH han hecho para tener acceso al tratamiento, específicamente a los derechos que tienen. Muchos de ustedes han escuchado que en Asia no ha sido muy activo y también acerca de este licenciamiento obligatorio y de los diferentes acuerdos de tratamiento. Así que si vemos el caso de India, por ejemplo, India también se conoce como la farmacia del mundo en desarrollo, porque tiene muchísimas compañías genéricas. El movimiento por la parte de la comunidad o de las personas que viven con VIH empezó a principios del año 2000, 2001, 2002, y los grupos de personas que viven con VIH creo que en algunos países hay diferentes redes de personas positivas y son las que empezaron a hacer esta lucha. Estaba a punto de mandarles las diapositivas, pero si vemos las oposiciones de patentes que se han hecho en India, primero es con los tratamientos de primera línea, tenofovir, efavirenz, Convivir, y los de segunda línea
Caletra, más de diferentes medicamentos de esta línea y cerca de 20 medicamentos donde han ganado en ese sentido. Hay diferentes solicitudes. Así que, bueno, creo que los medicamentos genéricos de VIH hoy en India, el grupo en India ha contribuido muchísimo para tener esta situación a principios de la década del año 2000 y los opositores de patentes, cuando en India empezó, también estaba haciendo de manera similar en esas mismas fechas, en esas mismas épocas en Indonesia, por ejemplo. Malasia fue quien manejó este licenciamiento obligatorio y en India solamente se tiene un medicamento, una licencia obligatoria en medicamentos para cáncer. Aparte de este licenciamiento obligatorio, también creo que otro tema de regulación es importante también lidiar con ellos. Por ejemplo, el registro por mercado en algunos países o probablemente en la mayor parte de todos los países, los productos genéricos tienen que realizarse ensayos clínicos que estén listos para su mercadeo. Así que estos ensayos locales pueden tomar mucho tiempo. Necesitamos entonces encontrar una forma de cómo poder asegurar que esta producción genérica sale al mercado tan rápido como sea posible. Y lo que empezamos a hacer fue negociaciones con las autoridades. Por ejemplo, en India se registró una versión genérica hace unos años en India y hablamos con las autoridades de medicamentos. Ellos también, a su vez, se hizo un consenso y pudimos tener esos ensayos clínicos locales y se registró de manera rápida y salió al mercado en un periodo muy corto. Así que estos temas relacionados con la regulación no hay que olvidarlos cuando hablamos con IP o con la evaluación de los problemas de las medicinas. Y así rápidamente quisiera también mencionar este tema. Recientemente con 2 medicamentos en Indonesia tomó muchísimo tiempo y el gobierno en Indonesia ahí también tuvo que hablar con las autoridades regulatorias en Indonesia, así como la empresa en India. Y funcionó bastante bien cuando estos grupos comunitarios cuando empezaron a involucrarse en el proceso, se aceleró bastante y se pudo registrar de manera rápida. Así que ahora estamos lidiando con la situación de COVID-19 y aquí quisiera mencionar. No quisiera tomarme mucho tiempo en ese sentido, pero específicamente con respecto a COVID-19, uno de los medicamentos que se utiliza para COVID-19 y Gilead, como ustedes saben, es quien tiene la patente. Así que recientemente Gilead ha dado un licenciamiento voluntario creo que a 10 empresas en la India y algunos en Pakistán, a compañías subsidiarias. Y estas licencias son muy similares a lo que Gilead ha firmado para otros medicamentos en el pasado. Así que lo que están tratando es de manejar esto desde Gilead. Y otro tema importante aquí es que en India y en los gobiernos sudafricanos se envió una carta al Consejo del WTO para los medicamentos relacionados a COVID-19. Y ahí quisiera hacer una solicitud de que necesitamos apoyar a India y a Sudáfrica en este tema. Tenemos que hacer ese eco rápidamente en estos momentos. No sabemos exactamente qué es lo que va a suceder con respecto a este tema. Si el Consejo de WTO va a definir para India y para Sudáfrica. Si vamos a realizar cualquier tipo de campaña para COVID-19, creo que este pudiera ser uno de los temas que tenemos que identificar. Y si estamos haciendo algo sobre los problemas de COVID-19, no se nos olvide
si no apoyamos a India o a Sudáfrica, se pudiera perder. Y puedo ver algunos participantes internacionales, como Peter, creo que estás aquí. Así que den ese apoyo a India y a Sudáfrica. Y aquí con eso terminaré. Y si tienen alguna pregunta, pudiéramos responder cuando sea el momento de las preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Shiva, por tu participación. Y nuestro último panelista viene de Tailandia, From the AIDS Access Foundation, and he will talk de about la Fundación patent oppositions. Shaki, if I can Access. just ask you to be brief because we're already running in the Te question and pedimos answer. ser breve para poder tener tiempo para las preguntas y respuestas. Muchas gracias por la presentación. Quisiera agradecer también a los organizadores por incluirme en esta sesión. Antes de empezar, voy a darles ciertos antecedentes acerca del tratamiento que se da en Tailandia. Tenemos este programa de recién 1 y podemos producir localmente los antirretrovirales básicos que nos da el gobierno para incluir antirretrovirales en el sistema de cuidados a la salud. Es decir, que la gente puede dar antirretrovirales de manera gratuita hasta el momento. Además de eso, necesitamos ver, tenemos que lidiar y hacer este trabajo de incidencia política con el gobierno para poder emitir el licenciamiento obligatorio y hacer esta vigilancia. El gobierno anunció utilizar esta licencia obligatoria en Efavirenz y en otro medicamento. Y este es un punto muy importante porque escala el tratamiento para las personas en Tailandia. Y estos son los antecedentes de la situación en Tailandia. Un poco de actualización ahora de qué es lo que está ocurriendo en Tailandia. Siguiente diapositiva. Primero quisiera mencionar acerca del avance. ¿Cuál ha sido? ¿Cuál ha sido el avance que hemos tenido? Tiene ciertos efectos secundarios de 4T al tomar este medicamento y hoy en día tenemos esta base de EFB, se está reemplazando. Algunas personas no pueden hacer uso de Efavirenz, entonces también tenemos ya un sustituto en el sistema. Para DTG ya se ha incluido un año, pero es un medicamento del régimen de tercera línea y TLD está en proceso. Estamos tratando de convencer al gobierno para que lo incluya en el paquete de salud en el régimen de primera línea, pero apenas está en proceso. Se ha incluido en la directriz de tratamiento nacional, pero no en la implementación del paquete de salud. Y para este DTG simple, también ya está por llegar esta forma genérica. TLD ya está aprobado. En términos de SOFLDB, se aprobó ya. Y aquí quisiera agradecer al ministro de Salud de Malasia, quien anunció el CL y donde tiene esa solicitud con Gilead. Al inicio, Tailandia no había incluido esa licencia y después de esa situación no se incluía ese licenciamiento, pero ahora la forma genérica se ha registrado y se tiene ya una aprobación en el mercado, pero no está incluido en el paquete de salud y más adelante les diré por qué. Y finalmente, para los medicamentos de tuberculosis, realizamos una campaña por un año y de cómo poder tener acceso al tratamiento para tuberculosis. La oposición estaba para esa recurrencia y decidieron abandonar ese régimen de RPT.
That's going to be used for the latent TB treatment. para And el for the tratamiento latente de TB. Y approved para BDQ USC se aprobó in the system, but anyway, incluirlo en el sistema. claim so far. And that's the progress. And I would like Entonces, to BDQ está incluido en el sistema de salud next slide, please. y eso es lo que hemos tenido hasta el momento en Tailandia. Además, acerca de las posiciones de patentes que se han hecho en los últimos 5 años, en esta gráfica pueden ver que la primera columna es el nombre del medicamento, la segunda es la solicitud de la patente que se hizo y la siguiente es la oposición de la patente que tuvimos, para que puedan entender. The next one is La patent status. siguiente columna es el estatus del patente actual, cómo se encuentra en el sistema y finalmente la directriz del tratamiento, donde si está incluido o no en el diseñamiento del tratamiento. En la siguiente columna, acerca de la aprobación en el mercado, menciona si es la versión original o la versión genérica, si ha sido aprobada. Y la última columna es que si está incluida en el paquete de salud o no. Esta es una imagen completa de cuáles son las renovaciones que se han hecho a los medicamentos y que están disponibles en Tailandia. También una nota adicional es que hemos tenido un gran éxito en términos de las solicitudes de la oposición en una de las solicitudes del Departamento de Propiedad Intelectual y ahora está ya en ese término de ese proceso. Y aquí también The combination form. la combinación, su forma de combinación del DTG, encontramos una parte de la oposición y ahí todavía esto no ha concluido de que se dé esa patente para la combinación, para la forma de combinación del DTG. Doctor Association have the La message Asociación de Médicos de VIH mandó un mensaje a la empresa y donde solicitan, will not include bueno, defina que no se, que no the patent barrier in Thailand. que nos incluye, así que ya no está esta barrera con el DTG. Para los siguientes HCV que pertenecen a Gilead, también tenemos esa oposición, pero aquí quisiera mencionar que ellos decidieron incluir en Tailandia en la vía extendida en ese licenciamiento. Así que se sigue dando esa oposición, desafiando al sistema de que The grant no tendría que darse system for the como first en el sistema. issue in Thailand. We are now have Ahora the original and generic version has tenemos been esa versión original y genérica que está registrada, pero no se puede incluir en el paquete todavía. Y el último se trata acerca de tuberculosis. Uno de ellos ha sido abandonado después de la oposición. No hay una patente, pero el PDQ sigue en proceso. we are working Lo dimos de manera gratuita y seguimos trabajando. Seguimos en esa solicitud con este medicamento, pero está incluido en el sistema. to challenges La we siguiente are diapositiva nos muestra el reto en términos de VIH y de HCV. Tenemos ese reto in Thailand. del registro en Tailandia. Eso significa que, digamos que es una monopolización. Tenemos solamente una compañía genérica que tiene esa aprobación y está generando ese problema con respecto a los precios. Affordable. Además de que si el gobierno lo puede pagar o no. Quisiera darles un ejemplo del precio que ofrecen al gobierno. Is now offered about Se está ofreciendo para un tratamiento de 12 semanas, lo cual es un proceso retrasado que se puede incluir en el sistema de salud. Y para el DTG simple, la misma combinación o lo ofrecen a un precio de $24 al mes y para el TLB lo venden at the price of $33 de per person. $38 por persona. Así que es bastante alto TDF-based, porque la base de TDF de este régimen que el gobierno quiere ofrecer $24 cuesta $24 por persona al mes. Así que ese es el tipo de barrera que tenemos, de no se puede sostener el tratamiento o el programa.
And also in terms of HCBA, we had a problem in En terms of términos de HCB también tenemos ese problema del acceso limitado al diagnóstico, porque no tenemos ese HCB que no está disponible. And for the TB treatment, Y para el tratamiento de tuberculosis no tenemos genérico disponible. Y entonces lo que se está ofreciendo, y quisiera mencionar aquí otros de los retos o desafíos a los cuales nos enfrentamos. It's about FDA. Se trata acerca del FTA, And the progressive agreement for de estos acuerdos CPTPP is a form para of CPTPP, es una forma de ACTA que el gobierno está haciendo. Y este acuerdo ya se ha incluido, pero después, in the time of the para el momento el que se tiene este complemento, the other country. But anyway, after we have the election, después de las elecciones, the now many countries come back to have the negotiation with Thailand. podemos tener una negociación con Tailandia del CPTPP. Y ese sería un efecto, Include pues many han incluido a muchísimos problemas de propiedad intelectual y eso pone en demanda el acceso a las medicinas en Tailandia. También se trata acerca de la procuración por parte del gobierno y de esta disputa para detener y hacer uso de la política pro salud. way, this one De has cualquier been manera, issue in the esto ha sido un tema crítico en los últimos meses y hemos hecho incidencia política from the people in the y hemos country. recibido apoyo por parte de las personas, así como de los países a nivel internacional y del país mismo. Se ha retrasado ese proceso de unirnos al CPTP, pero Tailandia ahora I mean, tiene otro FTA and it's going to include this kind of y esto incluye esa disposición del acceso a la medicina en Tailandia. from Thailand. Así que esa es la actualización de Tailandia. Si tienen alguna pregunta, por favor, siéntanse libres de hacerla. Thank you very much. Muchísimas gracias. Fue una gran actualización de la situación en Tailandia, así que tenemos un par de minutos para preguntas y respuestas. Ya se han colocado algunas preguntas en el recuadro de preguntas y respuestas. Algunas de las preguntas ya se han ido respondiendo a la par. O también quisiéramos responder a las preguntas que llegan a través de Facebook Live. Omar pregunta cuáles son las oportunidades para LTD que el precio baje a $70. Y la razón de esto es que UNOCIDA utilizará ese precio para las metas del siguiente periodo. Así que quisiéramos escuchar por parte de los panelistas cuáles serían esas posibilidades de tener ese precio menor a $70. Y también hay una pregunta que surge aquí que no está directamente relacionada con los temas de acceso, sino más bien es una pregunta clínica de algunas de las situaciones de antirretrovirales. Si alguien quisiera responder. Another question, General, is that También tenemos otra pregunta, si el estigma de VIH está llevando a las personas a un diagnóstico tardío. Tal vez si quisiéramos empezar entonces con la pregunta del precio meta que se está utilizando para LTD. ¿Alguien quisiera responder? maybe Sasha? Tal vez Sasha pudiera responder. Tú has estado trabajando en ese tema. Sasha or Shiba? Does anybody want Sasha o Shiva, ¿alguien quisiera participar en esta pregunta? ¿Alguien quisiera responderla? Acerca del... ¿Me estás preguntando que responda a esa demanda? No. La primera pregunta se trata acerca del precio de LTD de la meta de $70, pero si alguien se siente cómodo hablar acerca de la... Esa no es la prioridad, pero Yeah, the $70, that's the one los $70, ese es el precio negociado, ¿cierto?
Y creo que eso es lo que va a ocurrir también. Pero pudiera ser inclusive menos. El problema ahora es que cuando la Fundación Clinton, por ejemplo, lo negoció con las compañías genéricas, lo estaba negociando solamente con uno o con dos. Y en ese caso, la Fundación Clinton o quien sea que esté en esa negociación, si no van con otras empresas que también están produciendo el mismo medicamento, entonces realmente no van a saber si van a poder reducir el precio o no. Es por eso que es muy importante que contemos o que tengamos a más productores y que también estén registrados, que sus productos estén registrados en los países en donde pretendemos importarlos. Así que ahora ese no sería el caso. Realmente no sabemos exactamente si el precio se va a reducir a menos de $70 o no. Pero como ya dije, si hay más productos registrados, producidos por diferentes compañías, entonces es probable que el precio baje. Y es por eso que se involucra también ahí el registro y ahí es muy importante. I think that's just the same in Creo que es lo mismo en la situación en Ucrania. Depende de muchos temas, de muchos problemas. Depende del registro, depende de lo que estaban diciendo acerca de la competencia. Si hay realmente una competencia o no. No creo que todo esté implementado ahora ya para que eso ocurra. Tenemos que poner muchos esfuerzos para asegurar que la competencia está ahí, que el registro de la competencia está ahí. Y creo que lo que falta aquí, lo que me faltó mencionar es esa decisión política, esa voluntad política. Es muy bueno que ONUCIDA ahora está poniendo todos estos planes, que está implementando todo esto, pero también necesitamos mayor atención y un esfuerzo conjunto de todas las partes, tener esas diferentes organizaciones trabajando en conjunto para poder tener un acceso real. No veo que las instituciones empresariales estén trabajando juntos y que aseguren ese mecanismo para poder establecer ese trabajo y que funcione para todos, porque terminamos ya con dejar de tener ya no tenemos a estas poblaciones dejadas atrás sin acceso. Y creo que esa es una de las disposiciones políticas, esa es una de las decisiones políticas para poder tener estos retos. ¿Alguien más quisiera comentar acerca de esta pregunta? Dices que muchos comentan que es difícil ver que el precio baje a menos que sea menor de esos $70 o que si no se pudiera perder esa competencia genérica que sea menos de 3 centavos al día. Otra pregunta que surgió de Martin, parece que ya se respondió, pero pudiéramos expandir un poco si hay algunas disparidades raciales con respecto al acceso a PrEP en Estados Unidos. Sí hay hay disparidades masivas con respecto al acceso a PrEP en Estados Unidos, como la diapositiva que brevemente mencioné. Más del 40% de las personas blancas aquí en Estados Unidos, mientras que las indicaciones de PrEP se han suscrito, y menos del 5% de afroamericanos, de personas de color, no tienen acceso. Así que es una gran disparidad. Y por supuesto también es multifactorial. Y uno de los temas que vemos es que además de los recursos que el gobierno y que el sistema de salud está invirtiendo para mitigar esas disparidades, es mínima, es muy pequeña, comparado realmente con la cantidad real que estamos invirtiendo para comprar los medicamentos. Así que pudiéramos resolver este problema con una inversión sustantiva de los recursos y aumentar los medicamentos y ofrecer esos servicios directos hacia estas poblaciones, lo cual no se está haciendo. Tenemos una pregunta de Robert en el recuadro de preguntas y respuestas. Parece ser que es un punto activo después del 2014.
lo cual ha sido fantástico. ¿Y cuáles son las razones de esto? Yo pudiera decir que la razón principal son los cambios en esta disposición política, y esta disposición política ha sido posible gracias a los nuevos ministros de salud. Y ella fue un actor principal, y ella también es la que tiene esta nueva mentalidad de que nuestra vida importa, de que necesitamos. Aquí lo más importante o el tema clave es que ella estaba lista a hacer esta sociedad con las organizaciones de base comunitaria para abarcar sus necesidades, para dejar la participación de las organizaciones para que se unan en estos grupos formales, para que se reúnan para discutir la agenda. Y es por eso que tuvimos ese debate, o tuvimos ese renacimiento, digamos, en nuestro desempeño para poder tener acceso a tratamientos. Parece que ya no tenemos más tiempo para preguntas y comentarios. Muchas gracias a los panelistas. Ha sido maravilloso tener estas respuestas y considerarlos a todos en esta sesión. Ahora le daré el micrófono a un ciudadano público que hablará acerca del potencial rol de la comunidad de VIH para tener acceso a las vacunas de COVID. Muchas gracias. Es maravilloso estar aquí con ustedes. Con esta vida dominada ahora por COVID-19, es muy importante que demos este espacio para poder intentar tener estas prioridades continuas de salud acerca de la vida de las personas que viven con VIH. Quisiera agradecer a los organizadores y a James por este esfuerzo y apoyo. Y la pregunta nos genera ese dilema para los que hemos estado trabajando en VIH ya por mucho tiempo. ¿Cómo tenemos que repensar la pandemia del coronavirus? ¿Cuáles son las lecciones que tenemos que pensar y cómo podemos asegurarnos que las necesidades continuas de salud se siguen dando ese servicio? Así que bueno, y James, si pudieras poner ese video, creo que realmente creo que la comunidad de VIH y creo que la comunidad de activistas de tratamiento tiene muchos temas que enseñarnos, sobre todo por la importancia de la resistencia. Hemos aprendido una y otra vez a lo largo de la epidemia del VIH que los gobiernos no siempre van a hacer lo correcto por su cuenta y que no podemos confiar a las empresas de medicamentos por sí misma. Y también eso permite que los movimientos de la comunidad repiensen, y es un poco difícil de organizar en estos momentos, dado que estamos haciendo todo de manera virtual, pero la necesidad está ahí, la gente está enfocada en los tratamientos de COVID y las vacunas. La sociedad civil están tomando esas decisiones y las oportunidades no se han tomado en cuenta todas con respecto a las vacunas y a los tratamientos. Así que es importante para todos nosotros que trabajemos acerca de estos temas y que nos involucremos en el proceso. Y lo segundo, por supuesto, tiene que ver con las patentes, la exclusividad y los monopolios. Para el caso de VIH, principalmente ha sido un problema del precio, reduciendo ese acceso o limitando el acceso al inicio de la epidemia, ¿no? De $10,000 por persona para proporcionar esos medicamentos a muchos, y la competencia pudiera cambiar eso para todos. La situación de COVID se está dando de una manera diferente. El precio va a ser muy importante y va a seguir siendo importante que sea accesible o no, pero el suministro tal vez sea el tema principal. El equipo de protección, los tratamientos, las vacunas y todo este tipo de barreras médicas. Ninguna corporación simple tiene esa capacidad para proporcionarlo a todo el mundo. Así que para poder tener un acceso oportuno para esa vacuna efectiva, tenemos que tener esa capacidad de fabricación a nivel mundial, y no se puede aplicar si solamente se tiene un monopolio. Entonces, para el caso, por ejemplo, de VIH, vamos a necesitar ese licenciamiento, vamos a necesitar esa tecnología, o vamos a necesitar a varios fabricantes que estén abiertos a esas tecnologías para que los países puedan desarrollar vacunas también. También se tienen estos fabricantes. Dieron una entrevista donde se daba esta capacidad precedente que puede tomar de 3 a 4 años
para que toda la población del mundo pueda tener acceso a una vacuna efectiva una vez que se encuentre. Además, también hay que considerar una vacuna mundial, donde los ricos tienen acceso primero y sabemos cuál es el riesgo. Los pobres son dejados atrás y a veces inclusive se dejan a morir. Los países prósperos actualmente están negociando acuerdos por cientos de miles de dosis de vacunas en algunos casos, lo que significa que esas empresas no tienen la capacidad para producir para países de mediano y bajo ingreso. Hay ciertas respuestas ante esto y hay una gran apreciación para la necesidad de esa cooperación internacional, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud y su programa de ACT, así como las diferentes instalaciones que están trabajando con varios países y varias empresas para dedicar cierto porcentaje de las vacunas disponibles para ofrecerlo a esos países, para países de medio y bajo ingreso. Es una iniciativa, pero necesitamos hacer lo mejor para apoyarla. También tenemos que reconocer que ese finalmente es un proyecto para racionalizarlo mejor y no va a ser suficiente, no va a ser suficiente. Habrá personas que se queden atrás. No puede ser un problema solamente de cómo dividimos un pequeño pastel. Tenemos que tener un pastel más grande y solo una persona puede tener cierta dosis de vacuna. Si yo la tomo, tú no la puedes tomar. No, todo el mundo se puede beneficiar de ese conocimiento y de la tecnología gratuitamente sin tener que lastimar a nadie más. Es la tecnología la que se tiene que estar disponible gratuitamente a nivel mundial. Y eso es lo que varios estamos trabajando para hacer esta campaña ahora de la campaña de la vacuna del pueblo. Es una vacuna del pueblo, es una vacuna que es un bien público que está libre disponiblemente y que tiene un precio disponible para los gobiernos, que es sana y es efectiva y que está disponible para el público. Y para eso los fabricantes pueden hacerlo. Opstan, ONUCIDA y otros están ayudando a dirigir esta campaña y esperemos que se unan. Veamos entonces ese video, la vacuna del pueblo. Amigos, nuestro mundo se está reuniendo como nunca antes. Estamos haciendo grandes sacrificios para mantenernos sanos y salvos. Los científicos están trabajando sin parar para desarrollar las vacunas y los tratamientos de COVID-19. Una vacuna hará que nuestras economías se muevan y le dirá a nuestros seres queridos que nuevamente están sanos y salvos. Pero tenemos retos que debemos cubrir. Hoy en día, las grandes compañías farmacéuticas están llevando la investigación de la vacuna como un secreto. Están decidiendo cuántas vacunas se van a realizar, cuánto cobrar por esas vacunas y quién va a recibir la vacuna. Esto, sin lugar a dudas, dejará a miles de millones de personas, las dejará atrás. Las compañías farmacéuticas están poniendo las ganancias y no a las personas en un inicio. Y así miles de millones de los impuestos son los que están financiando su trabajo. No podemos dejar que los directores ejecutivos de unas cuantas compañías farmacéuticas decidan sobre nuestro futuro. Necesitamos una vacuna que todos puedan tener acceso sin cargo alguno, libre de cargo. No importa dónde vivas, no importa si eres rico o si eres pobre. Necesitamos que las compañías compartan toda su investigación de tal manera que podamos contar con suficientes vacunas seguras para todos. Necesitamos una vacuna que sea propiedad de todos nosotros. Para poder terminar con esta pandemia de COVID-19, necesitamos reunirnos nuevamente una vez más. La vacuna del pueblo. Muchas gracias, Winnie. Fue sorprendente. Me encanta ese video. Así que bueno, esto es lo que tenemos que hacer para poder tener esa vacuna a nivel mundial. Esto es lo que estamos haciendo para evitar una devastación a nuestras economías y tener esa alianza para poder ver, para que no la mayor parte del mundo se ha dejado atrás. La vacuna del pueblo se pueden unir a esta campaña en línea. Estoy colocando mi correo en el chat de Zoom si quieren unirse directamente.
Y también tenemos una lista de COVID Access, acceso a COVID, invitando a todos los activistas alrededor del mundo que se quieran involucrar para poder expandir el acceso a un tratamiento efectivo de COVID-19. Es una de las batallas más importantes en esta época y esperemos que esta idea hay una gran similaridad en torno a la batalla del VIH, y si tenemos este marco de respuesta y acceso a tratamiento, se va a beneficiar no solamente para la pandemia de coronavirus, sino con todos los retos que estamos lidiando, incluyendo la lucha para el acceso universal y tratamiento de VIH y SIDA. Muchísimas gracias a todos por su tiempo, y ahora quisiera presentarles a Bastian del Forum Medicines, si eso es a lo que seguimos. Sebastián es un gerente de la plataforma de Medicines. Trabajó como miembro de la Sociedad Internacional de SIDA y ha escrito muchísimos artículos de revisión sobre la fórmula pediátrica, sobre hepatitis C y acceso a tratamiento de personas que se inyectan drogas. Y Medicines Pample tiene esa alianza para aumentar el acceso para el tratamiento genérico, y tenemos la gran fortuna de contar con él en esta sesión. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias, Peter. Gracias por esta gran presentación y por la oportunidad de darme para hablar con la experiencia a las MVPs. Es maravilloso escuchar de todos los socios y colegas sobre las actualizaciones y es realmente motivador e inspirador. Así que si vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Voy a cubrir varios temas el día de hoy. No estoy seguro si veo toda la presentación, pero vamos a lidiar con ello. La siguiente diapositiva, por favor. Así que el licenciamiento de MPP, el mandato se ha expandido para finales de marzo de este año para también incluir a COVID-19, para incluir estas tecnologías para COVID-19. Y esta expansión se anunció a finales de marzo. Siguiente diapositiva, por favor. Lo primero que hicimos fue esa solicitud para poder expandir las patentes y los licenciamientos que son obligatorios para incluir las medicinas genéricas de COVID-19 que estaban ya en fase 3, en los ensayos de fase 3, y esa patente donde tenemos esa visibilidad. Y lo que hemos hecho hasta ahora es que tenemos esta lista de medicamentos de MedSpal que cubre patentes. No hemos incluido vacunas. También en marzo hubo un anuncio de AbbVie, quien tiene este patente de lopinavir, de que ya no iba a haber más patentes para estos medicamentos, tanto en combinación y de manera individual, de lopinavir y ritonavir. Y esto se hizo en respuesta a ciertas señales de que pudiera haber una ronda de COVID-19. Pero eso también aplicaba para la indicación de VIH, lo cual es importante para dar acceso a estos productos para 2018, para estas licencias de LMIC a nivel mundial. Y desde entonces el interés se ha reducido para COVID-19, para este medicamento de lopinavir y ritonavir, pero para el acceso a VIH sigue, sobre todo para tratamientos pediátricos. Siguiente diapositiva. Otro ejemplo del acceso ampliado en el uso de COVID ha sido Daclatasvir, y ha informado este año que lo iban a quitar del mercado, pero veamos algunas de las patentes que quedan. Así que este licenciamiento de MPP ha podido ofrecer ciertas combinaciones para más países, y antes de eso ha sido y además en paralelo también hay un anuncio para COVID-19, y mientras esperamos un resultado de estos ensayos es ver la capacidad de fabricación con respecto a estos productos. Y aquí les muestro una tabla con ciertos ejemplos.
Ahora voy a hablar acerca de ciertas consideraciones que Peter y muchos otros ya han mencionado con respecto a estos problemas y a estos temas sobre qué estamos buscando en términos de ese licenciamiento con respecto a esta pandemia que se está viviendo. Si tienen estos planes, si pudieran haber condiciones específicas que estamos viendo desde esta emergencia de salud sobre el tamaño del territorio que se involucra, o pudiera haber consideraciones con respecto a la asignación o el acceso equitativo, pudiera haber ser sensible para asegurarnos de que esto se tenga esa necesidad de la transferencia, y también algunos de los temas sobre ofrecer esa seguridad de los diferentes fuentes o de las diferentes geografías. Y algunas de las reflexiones en respecto a la crisis de COVID-19. Aquí quisiera resaltar 3 de ellas. Primero tiene que ver el mapeo de las patentes. Esto es importante para poder entender las oportunidades de la competencia en el mercado de medicamentos. Pero ¿por qué podemos ver estos mapeos pues, de estas patentes para los medicamentos? Es un mayor reto porque no está disponible en términos de los compromisos para no forzar esas patentes. Esto no es usual para las que tienen las patentes, y fue por ese temor de la capacidad de fabricación limitada por estas órdenes de manufactura. Ya sé que los genéricos estén disponibles en el mercado, y el otro no estaba relacionado con COVID-19 porque era reconocer las razones comerciales por no ser competitivo en el mercado. Pero el mensaje de esto es que es una coincidencia que se tengan estas licencias. Y el último punto se refiere a los tiempos de desarrollo. Hemos visto que las licencias para VIH y para hepatitis C se tienen estos desarrollos, estos específicos, pero no es suficiente tampoco para COVID-19. Hemos visto que pudiera ser un poco más rápido en estas áreas, pero surge ahora de cómo replicamos eso, cómo podemos generar una mayor inversión con respecto a lo que se ha hecho para escalarlo, o cómo podemos hacer una mayor transferencia para esta combinación pediátrica que sea posible. Así que bueno, con esto quisiera agradecer a nuestros fundadores, y cualquier pregunta que surja puedo responder. Muchas gracias, Sebastián. No veo preguntas en el recuadro de preguntas y respuestas. No sé si los demás pudieran ver también preguntas desde Facebook Live. Si hay alguna otra, le pediría a los moderadores que nos indiquen. Mientras tanto, tenemos un par de minutos. Si tienen algunas reflexiones sobre qué es lo que las organizaciones de salud sobre el programa de CTAC ven sobre nuestra perspectiva de estas plataformas, acceso a estas plataformas de tecnologías, que sería importante poder tener acceso, y MPP ha tenido un rol para participar en eso, apoyar a los gobiernos como por ejemplo la administración de Trump. Necesitamos más de otros países. ¿Alguna reflexión al respecto? Sí. Este también ha sido este acelerador ahora que MPP se ha involucrado en este pilar pediátrico. Para CTAC nos involucramos desde un inicio ofreciendo los servicios como lo hemos hecho más ampliamente, y estamos en estas discusiones en términos de cómo avanzar de una manera significativa, pero esto no es donde termina la contribución de MPP para COVID-19. Ahora se ha agregado a ese pilar terapéutico, pero también estamos haciendo nuestras propias actividades paralelas, llegando y hacer ese mapeo de los tratamientos y cubrir esas brechas. Por ejemplo, el MPP está trabajando ampliamente con esa voluntad, con esa disponibilidad para compartirle la información.
parte de ese mapeo que les mostré anteriormente con respecto a esos medicamentos es un ejemplo de dónde estamos generando esas prioridades para las intervenciones. Quisieras, puedo leer, hay una pregunta en el chat. Preguntan si MPP va a estar abierto a esos licenciamientos para los diagnósticos, incluyendo COVID. Esta es un área en la que estamos identificando para el área de medicinas esenciales. Ya hace un par de años había preguntas abiertas sobre el diagnóstico y las vacunas. Estamos planeando hacer esa diligencia en esa área. Como ustedes saben, los diagnósticos es un poco más complejo. Ante cualquier medicamento pudiera haber un patente del compuesto o varios patentes del uso y de las combinaciones, pero pudiera haber cientos de especies en la maquinaria que pudieran ser potencialmente patentadas con muchos propietarios, y eso lo hace más complejo. Y creo que también eso es algo que hemos visto en las vacunas para COVID, en lo que se refiere a COVID, en los diferentes áreas. En el tema de diagnóstico se ha distinguido como un punto crítico. Estamos listos, pero no se ha completado esas diligencias para la expansión de eso. Creo que ya no tenemos tanto tiempo para preguntas, pero tenemos una. En los últimos 8 meses, ¿qué avance ha hecho MPP con respecto a las medicinas de COVID-19 en torno a las negociaciones? ¿Ha habido discusiones con Gilead? ¿Y qué ha ocurrido en ese sentido? El enfoque con Gilead, también estábamos muy entusiasmados en hablar con ellos. Había ciertas preguntas que surgieron de cómo pudiera verse el modelo y de cuáles serían los diferentes enfoques y por qué se estaba dando esta discusión. Y lo que estaba ocurriendo era que era el anuncio de su propio licenciamiento y a partir de ahí no quedaba claro qué podía hacer MPP en términos de dar esos fabricantes, o no estábamos seguros si eso iba a ser complementario o no. Dando un seguimiento, sí, ¿qué se esperan ver de estos países de medio ingreso que se haya visto en los licenciamientos de MPP? No sé si haya otra pregunta. Si yo pudiera responder, no estaba seguro de cómo hacerlo. Solo quiero saber cuál es el estatus con respecto a mejorar el proceso de registro para biosimilares o para anticuerpos. Si se tiene esa licencia, si no tenemos el registro nacional, el licenciamiento, entonces realmente eso, ¿cómo sería? Esa es una muy buena pregunta. Creo que aplica para todo, para las vacunas y biológicos, pero es más complejo en esa área. Creo que estamos reconociendo que nuestro trabajo no termina solamente en anunciar un licenciamiento. Por eso que tenemos ese equipo de servicios y que se trata de desbloquear estas barreras, pero realmente confiamos en esos información que proporcionan los países, ¿no? Y todos en esta llamada pudieran informarnos también acerca de eso, de esos problemas, de esos retos y de esas situaciones, de esas barreras que se están enfrentando a nivel de país. Pero tenemos esos contactos en más de 200 países para poder tener esa información. Y la siguiente pregunta con respecto a los países de medio ingreso es si la posición del MPP es que ese sea un buen licenciamiento y que se pueda mejorar en términos de las condiciones. Para los países de medio ingreso, creemos fuertemente que podemos tener un impacto ahí. Es un mercado diferente. Se están haciendo diferentes preguntas por parte de los que tienen las patentes y de los que los fabrican para generar un equilibrio en términos de la ganancia, pero queremos que podemos tener en esas áreas. Pero es más desafiante en términos de licenciamiento.
Creo que una vez que se da, una vez que aparece o se da ese licenciamiento, los fabricantes principales tendrán que adherirse a ello y pudiera haber cientos de preguntas, pero el otro tema es ese gran cambio con las medicinas que estamos esperando. Sí, por supuesto. Tenemos que establecer las reglas para el futuro de la pandemia, para que sea más seguro y más efectivo en las vacunas y los medicamentos. Muchísimas gracias, Sebastián, por estar con nosotros. Y James, te doy la palabra. Muchas gracias, Peter. Ha sido muy inspirador estas 2 horas que pudimos reunirnos y poder conectar y poder escuchar de estas campañas de incidencia política que se han hecho en todas las regiones alrededor del mundo y también hablar con estos expertos y, por supuesto, haciendo esta historia con respecto a la respuesta de COVID-19. Ha habido este gran aprecio por todos los oradores y de estas lecciones que también se aplican para COVID-19 después de todas estas décadas de trabajo con respecto al acceso y al tratamiento para VIH durante ya varias décadas. Inclusive 6 meses ya que llevamos con la pandemia de COVID-19, hay muchísimas lecciones que podemos aplicar para la respuesta al VIH. Creo que la campaña y la incidencia, desde esta campaña de incidencia política, ha generado este conductor para asegurar que los gobiernos y las compañías al menos están utilizando ese idioma acerca del acceso. Por supuesto, no es lo mismo que ponerlo en práctica, pero hay mucho trabajo que realizar todavía. Y un gran conductor sería ver cómo muchos gobiernos hablan de estos países de mediano y alto ingreso para tener ese acceso para responder a COVID-19, mientras se da ese licenciamiento para tener acceso a los medicamentos de COVID-19 como Chile, Ecuador, Alemania, Colombia, otros países que están viendo esos cambios en su regulación para poder apalancarlos para la respuesta a VIH. Y, por supuesto, también tenemos esta conversación en el rol del acceso a COVID-19 y potencialmente pudiera dirigir una mayor, que sea más accesible para la tecnología o generar ese mapeo para poder tener esos avances. Y por supuesto también sabemos que ninguno de estos cambios pudiera ser posible sin la energía, el compromiso, la investigación y esa energía de todos los activistas alrededor del mundo de personas que viven con VIH. Y desde ahí todavía tenemos que dar ese inicio y enfrentando estos cambios para VIH y esos cambios en salud que se necesitan más que nada. Y eso me deja solamente agradecer a todos los oradores que tuvimos esta tarde o mañana, desde donde sea que se unan con nosotros, y hacer un eco a lo que Peter dijo, que sigamos involucrados. Si quieren contactar a cualquiera de los ponentes, pueden contactarlos a través de la plataforma de HIV 2020 y de las campañas que se comentaron. También conectarían con ellos. Muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado de esta sesión. La sesión estará disponible en la plataforma de Facebook HIV 2020 y también podemos ver las diapositivas a través de HIV 2020. Que tengan un excelente día y gracias por unirse.